Clase de matemáticas para segundo año de bachillerato. Características de las funciones exponenciales. Bienvenidos jóvenes a su teleclase. Recuérdense que estamos en lunes de matemática y en esta ocasión corresponde segundo año de bachillerato. Mi nombre es Ana Argueta. Me acompaña mi compañera Alejandra Regalado. Este día vamos a trabajar las características de las funciones exponenciales. Te recuerdo que esta es una de las clases que tienes para esta semana. Hay otras 4 que las tienes que trabajar tú en tu casa, haz un horario para trabajarlas un tiempo, analizar cada una de ellas y practicar siempre. Muy bien. Entonces, ¿qué página, Ana? Oh, sí, perdón. La página es la página 111. Características de las funciones exponenciales. Esta clase tiene 2 páginas, entonces es 111 y 112. ¿Lista? Lista. Cuando hablamos de características, estamos hablando básicamente de intersecciones con el eje Y, dominio, rango, si es creciente o decreciente, y cuáles son las asíntotas. Cada una de nosotras tiene una función. Mi función es f1 de x igual 3 a la x. ¿Cuál Y es en la mi tuya? caso, la función que me corresponde es f2, que es 3 elevado a la menos x. Entonces, para estas 2 funciones vamos a ir analizando todas estas partes, cuáles son los cambios, cuáles son las cosas que tienen en común. Y la gráfica, pues si se fijan, es como una L, en este caso la mía como que sube. Y en el caso de la gráfica de la función de Alejandra, parece que baja. Entonces comenzamos nuestro trabajo. Empecemos con los interceptos en el eje Y. ¿Qué es el intercepto en el eje Y, Alejandra? Bueno, según hemos trabajado en clases anteriores, el intercepto es justo donde la gráfica cruza al eje Y. Ok, entonces donde la gráfica cruza, es decir, este corte de la gráfica con el eje Y. ¿Cómo calculamos ese intercepto? Bueno, necesitamos recordar que para encontrar el intercepto, como ya dijimos, debe de cruzar el eje Y. Eso significa que en ese valor que nosotros vamos a tener que sustituir es en x igual a 0. Evaluemos entonces cada una de las funciones en cero. ¿Cómo evaluamos una función en un número? En mi caso, f1 de 0 equivale a evaluar en 0 la ecuación de la función o sustituir x igual a 0 en la ecuación de la función. Tenemos 3 a la 0. ¿Cuánto es 3 a la 0? Pues si recordamos, 3 a la 0 significa un 3 con exponente 0, pero ya hemos visto antes que todo número elevado a un exponente 0 es 1. Entonces tenemos f de 0 igual 1. ¿Cuál es la coordenada entonces del intercepto? Pues x valía 0, es decir, que la coordenada en x es 0 y f de 0 es 1. Entonces la coordenada es 0,1. Mi intercepto para mi función es 0,1. Bien, mi turno. ¿No? Entonces, para mi función vamos a hacer lo mismo que hizo Anita, solo que ahora tengo f2 de, como igual busco el intercepto, debe ser f de 0. Entonces voy a sustituir acá y pongo 0. Pero mi función, si observamos, es 3 elevado a la menos x. Eso significa que voy a colocar acá 3 elevado a la menos 0. Pero menos por 0, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es menos 0? Sigue siendo 0. Recuérdense que el 0 es un número que no tiene signo, así que no le afecta. Y como ya habíamos dicho antes, todo número elevado al exponente 0 es 1. Entonces, esto me da 1. Y por lo tanto, mi coordenada, en este caso, del intercepto es, como lo va a escribir ahí Anita, siempre 0 en x y 1 en el eje Y. Ambas funciones tienen la misma coordenada para su intersección con el eje Y.
Podemos verificarlo también en la gráfica que ambas pasan por 0,1. Vamos ahora con el dominio para cada una de las funciones. ¿Cómo encontramos el dominio de una función? Pues el dominio es justamente el número que vamos escribiendo para evaluar nuestra función. Es decir, que en este caso debe de ser x, porque son los que vamos sustituyendo ahí. Entonces, ¿qué observamos en este caso en tu gráfica, Anita? Veamos la gráfica. También nos puede ayudar la ecuación de la función. En la gráfica observo que todos los valores para x van a tener su correspondiente f de x. Es decir, que en la ecuación de la función yo esta x la puedo sustituir por cualquier número real. Aquí mi gráfica pues no tengo una cuadrícula tan grande, llega hasta acá, pero yo puedo encontrar incluso f de 5, va a ser un número más grande, pero va a estar ahí. Como puedo tomar cualquier valor de x, mi dominio son todos los números reales. Ahora, ¿qué pasa con tu gráfica, Ana? Bueno, si observo lo que tú acabas de hacer, el análisis que tú acabas de realizar, pues en mi caso veo que también puedo evaluar en cualquier valor de x. Entonces, en este caso, siempre mi dominio va a ser los reales. Ambas funciones tienen de dominio todos los números reales. Vamos ahora con el rango. ¿Cómo encuentro el rango de una función? Bueno, al inicio, el dominio, dijimos que estábamos hablando de los valores en x. Eso significa que el rango, en este caso, van a ser los valores en y. En y es igual a tener, acá hemos colocado y igual f sub 1 de x, y igual f sub 2 de x. Entonces son los valores de f de x. Podemos auxiliarnos de las gráficas también. En mi caso, observemos que la gráfica queda en el primer y segundo cuadrante del plano cartesiano, es decir, en el eje positivo de las y. Ya les había dicho antes de que aunque aquí no aparezca f de 5, su imagen está más arriba, yo ya no la alcanzo a dibujar, pero lo que nos indica es que todos los valores, desde 0 hasta infinito, es el rango. Solo que me queda un poco de duda con respecto a 0, con el eje, porque yo veo que como que la gráfica se acerca. Pareciera que en algún punto llega a ser 0. Pero en este caso no sé, ¿qué te parece si podemos empezar a sustituir algunos números solo para darnos alguna idea de qué es lo que está sucediendo? Me parece muy bien. Por acá tengo yo mi calculadora y todos ahí en casa pueden empezar a verificar así como lo vamos a hacer nosotras. Mi duda es si para valores negativos, incluso menores que menos 5, en alguno de esos voy a obtener 0, es decir, voy a tener un corte aquí. Podemos probar, por ejemplo, con menos 10. Menos 10. Quedaría 3 a la menos 10. ¿Qué valor es ese? Pues en nuestra calculadora pueden observar que aparece un número con bastantes ceros, ¿sí? Es decir, que es un número muy, muy pequeñito. Recuérdense que si yo sustituyo para menos 10 en la ecuación, voy a tener 3 a la menos 10 y esto escrito con exponente positivo es 1 sobre 3 a la 10. Y este número, como el denominador es muy grande y el numerador es pequeño, va a ser entonces un número muy chiquito. Muy chiquito, pero sobre todo, siempre va a ser positivo. Exacto, siempre va a ser positivo, lo que indica que nunca va a ser igual a 0. Aunque se acerca. Aunque se acerca mucho, pero nunca va a ser 0. Entonces en mi rango va a ser los positivos, dijimos, sería de 0 al infinito, pero abierto en el 0 porque nunca va a llegar a ser 0. Y en los infinitos siempre va abierto. Ahora, ¿qué pasa con tu función? En mi función, más o menos parecido a lo que sucede en la función 1, resulta que siempre lo tengo en el primer y segundo cuadrante. Solo que en este caso, si observamos, el exponente de nosotros es negativo. Exacto. Entonces, cabe preguntarse también, ¿será que en algún momento llega a ser 0? Porque a diferencia de lo tuyo, que en menos infinito
parecía que se acercaba a 0. En mi caso, parece que entre más grandes son los números, se va acercando a 0. Podríamos tratar de sustituir otro valor. Por ejemplo, yo aquí tomé menos 10. Podrías tratar de calcular ahí f sub 2 de 10. Veamos, f sub 2 de 10 sería como tener 3 elevado a la 10. Y si observamos, ese número es bastante grande. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo en 10 aquí? Tendría algo parecido a esto, ¿verdad? Exacto, entonces esto es como que yo escriba la función f de x, ya un poco más general con respecto a lo que tú escribiste. Para colocar un exponente positivo sería 1 sobre 3 a la x. Exacto. Entonces, sin importar qué tan grande tome yo el número en el eje de las x, esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, también el rango sería más o menos parecido. Bueno, el mismo en realidad. Sí, de 0 a infinito. Y como dijo Alejandra, siempre va a ser positivo. El corchete abierto indica que no voy a tomar el 0, es decir, nunca va a llegar a ser 0. Ahora vamos con si es creciente o decreciente. Primero tenemos que recordar qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué es una función creciente? ¿O por qué se llama creciente? Bueno, en la definición que ya hemos trabajado en algún momento, sabemos que es creciente cuando a medida que aumentan los valores en x, también los valores en y deben aumentar. Entonces, bueno, veamos las gráficas otra vez. Yo puedo agarrar un valor en x aquí y otro que sea más grande, por ejemplo este 1. Es decir, el valor que agarro aquí es menor que el que agarro acá. Entonces tú dijiste aumento. Aumenta. En el f sub 1, aquí tengo el de este valor y el del que aumenta, pues también aumenta porque lo tengo más arriba. Entonces vemos que la función va creciendo. Va creciendo a medida que van avanzando los valores a más infinito, por decirlo. Entonces mi función f sub 1 de x igual a 3 a la x es creciente. Es creciente. ¿Lo anoto yo o lo anotas tú? Lo anotaré yo, estoy un poco más cerca. Ok. Entonces vamos a anotar acá que es creciente. ¿Qué pasa con tu función? Tu función Veamos, vamos a comprobar si es creciente. Entonces, siguiendo la misma idea, si yo tomo dos valores, por ejemplo, voy a utilizar el menos 2. Encuentro acá cuánto vale en y. Y como voy a ver si aumenta, entonces voy a utilizar 2, digamos. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Contrario al tuyo, a medida de que aumentan, en el caso de las y, se ve que disminuye. En este caso no es creciente, sino que es decreciente, porque a medida que avanzo en x, es decir, a un valor mucho más grande, en la función los valores son más pequeños. Entonces va disminuyendo. Por lo tanto es decreciente. Decreciente. Ya solamente nos hace falta encontrar asíntotas, pero recordemos también qué significa una asíntota o qué es una asíntota. ¿Se recuerdan? Se vieron un par de asíntotas en primer año de bachillerato cuando se estudió la función de proporcionalidad inversa y sus desplazamientos. Por ahí se mencionó. ¿Qué es una asíntota? Alejandra, ¿tú te acuerdas? Pues tengo más o menos la idea, que está relacionada justo con lo que decíamos, que las gráficas en este caso nunca cruzan el eje X. Entonces creo que asíntota está justamente relacionado con eso, es decir, la gráfica se acerca pero jamás cruza ese valor. Una asíntota entonces es un elemento en el plano que la gráfica nunca llega a cortar. En nuestro caso, las asíntotas para las funciones exponenciales son líneas rectas, pero ¿qué línea recta la gráfica no corta? Pues se acerca mucho, dijo Alejandra. Es una recta a la que se acerca mucho, pero nunca la llega a cruzar. Y por aquí hablamos de eso aquí en el rango, que nos acercábamos a 0, pero nunca lo cruzábamos. Es decir, que el eje X
nunca va a cruzarse con la función y por tanto esa sería mi asíntota. Esa sería la asíntota, solo que no es un valor tal cual como decir que es el punto 0, sino que es una línea recta. Por lo tanto, la ecuación de la línea recta es la que nos sirve en este caso. ¿Qué pasa con los valores en el eje X en su segunda coordenada? Los puntos en el eje X en su segunda coordenada. Pues siempre son 0. Cero. Por lo tanto, digamos que la ecuación en este caso de nuestra línea recta, que es la asíntota, es y igual a 0. Esto es de recordarlo siempre, que cuando estemos hablando del eje X, la ecuación que representa al eje X es y igual a 0. ¿Qué pasa ahora con la función que tú tienes ahí? Pues observo que más o menos es parecido, aunque en realidad lo que sucede es que en la tuya se acerca, digamos, por los negativos y en mi caso por los positivos. Pero al igual que antes, según vimos en el rango, pues jamás cruzaba el eje X. Es decir que nuevamente la asíntota de la función 2, f sub 2, siempre es El eje X, y igual a 0. y igual a 0. Bien, entonces veamos todo el análisis que hemos hecho y las cosas en que son similares y las que son diferentes. Primero, observemos la diferencia en las ecuaciones de las funciones. Una tiene 3 a la x y la otra es 3 a la menos x. Es decir, en una el exponente, por decirlo así, es positivo y en la otra es negativo. Y si vemos las gráficas, a este tipo de funciones son simétricas con respecto al eje Y. En ambas el dominio son los reales, el rango es de 0 a infinito sin tomar en cuenta el 0. Aquí ya tenemos diferencias. En la mía, la f sub 1 de x era creciente y en la función de Alejandra era decreciente. O sea que este signo menos hace que la función sea decreciente. Y las asíntotas son las mismas. Ahora, vamos a analizar otra función que la vamos a pegar en este momento, su gráfica. Esta función que yo tengo acá, la voy a nombrar f sub 3 de x y es igual a menos 3 a la x. Y la voy a poner en mi tabla también. Aquí está dibujado en rojo su gráfica. Podemos hacer ahora también el mismo análisis. Son pequeñas diferencias en las funciones, pero que pueden hacer grandes cambios en su comportamiento. Comencemos con la intersección con el eje Y. ¿Qué pasa con la función f sub 3, Alejandra? ¿Cuál es la intersección en el eje Y? Pues podemos nuevamente hacer lo que hemos hecho acá, sustituir el valor siempre en 0, porque necesitamos el intercepto con el eje Y. Entonces, en este caso tendría f sub 3 evaluado en 0. Y en este caso sería menos 3 elevado a la 0. Tengo una pregunta. ¿Será que ese signo negativo va a ser afectado por el exponente, así como está escrito? Pues la verdad es que no, porque ya habíamos dicho que cualquier número elevado a la 0 es 1. El signo menos, como él está fuera, ¿verdad? No Como hay está ningún fuera, paréntesis. es como que podamos interpretarlo como si estuviera esto así. Entonces, es necesario colocar acá el signo menos. Ese es un punto importante que no debemos olvidar cuando trabajamos con exponentes. Si tuviésemos el menos 3 entre paréntesis, quiere decir que el exponente afecta a todo el menos 3. Pero como no lo tenemos, siempre tenemos que calcular 3, el exponente, y este signo menos se va a mantener. Entonces, ¿cuál sería ahora la coordenada del intercepto con el eje Y? Pues sería 0, menos 1. Y si hay dificultades en esta parte del exponente, igual pueden comprobarlo observando la gráfica, porque entonces podría ser un valor positivo. Exacto, porque en la gráfica
los valores de y son negativos. Negativos. Entonces aquí ya tenemos una diferencia con respecto a la intersección. Era 0, 1, 0, 1 para las dos primeras y para esta tercera función cambia. Como dijo Alejandra, está en el eje negativo, en el eje negativo de las y por lo tanto queda 0 menos 1. Menos 1. ¿Qué pasa con el dominio? Bueno, observamos que tiene como la misma tendencia. Yo puedo tomar cualquier valor para las x y siempre voy a obtener un valor para mi función. O sea que el dominio siguen siendo los reales, básicamente. Siguen siendo los reales. En otras palabras, para estas funciones los dominios siempre son los reales. Los números reales. Qué bueno, eso facilita muchas cosas. Y ahora el rango es igual. Pues el rango habíamos dicho que estaba relacionado con los valores que se obtienen al evaluar en la función. Pero en este caso, observemos que siempre vamos a encontrar valores negativos. Hasta en la gráfica se mira, ¿verdad? Podemos comprobarlo observando la gráfica, que siempre vamos a quedar en el tercer y cuarto cuadrante, que es para y negativo. ¿Qué pasa con el 0? Pues parece que es la misma idea. ¿Verdad? Nunca llega a ser 0 el valor de f sub 3. Siempre va a ser un número negativo, pero nunca va a llegar a ser 0. ¿Dónde tengo que comenzar entonces el rango? Pues ¿En 0? No, siempre vamos a iniciar desde los números más pequeños, que en este caso serían los negativos. Es decir, iniciamos desde menos infinito hasta llegar a 0. 0, sin tomar en cuenta el 0. Entonces queda abierto. Ahora, ¿la función es creciente o decreciente? Bueno, recordemos que para saber si es creciente, a medida que avanzábamos en el eje X, tenían que aumentar los valores para la función. Los valores para la función en Y. ¿Sucede eso en este caso? No, porque yo aquí veo, por ejemplo, para 3, que su valor está aquí, pero para menos 1 su valor está más abajo. Y aumento, digamos, a 2 y su valor está más abajo, o sea que es menor. Es menor. Entonces, en este caso va a ser decreciente. ¿Me ayudas tú a escribir? ¿Y la asíntota? Pues la asíntota, como ya lo habíamos dicho antes, podemos observarlo también en la parte del rango. Siempre va a ser el eje X, es decir, la función o la ecuación de la línea recta y igual a 0. 0. Bien. Observemos todo el análisis que hemos hecho. Ya dijimos, pequeños cambios a veces en la función pueden resultar en grandes acá. Y en estas tres funciones, cualquiera que los ve parece que son muy similares. En la primera, pues coincide con el caso de 3 a la menos x, los interceptos, los dominios, el rango. Cambiamos en la monotonía si es creciente o decreciente. Y las asíntotas para todo se mantienen. Cuando tengas problemas de este tipo, siempre es bueno trazar las gráficas para que te ayuden a visualizar cada uno de estos aspectos. A mí me parece que este término de exponencial se ha estado escuchando mucho. Sí, efectivamente, esto de exponencial justamente lo hemos escuchado ahora que estamos con esto de la pandemia. Justamente estas funciones son las que normalmente se utilizan cuando nosotros queremos, digamos, describir algún comportamiento decreciente o creciente un poco grande. En este caso, si ustedes han observado, por ejemplo, los casos de infectados por COVID-19 van creciendo bastante rápido. Entonces se asemeja un poco a lo que se conoce como la función exponencial. Es como si tuviéramos en el segundo día, por ejemplo, cierta cantidad de infectados, pero al tercero ya aumentó bastante. Cuando decimos el crecimiento exponencial es justamente un crecimiento que pasa bastante rápido. Lo decía Alejandra, si aquí pasamos de un día a tantos infectados, pero al segundo ya tenemos una cantidad bien grande. Entonces el crecimiento exponencial se refiere justamente a eso, para que veas que la matemática se aplica en muchas situaciones, modela muchas situaciones del entorno y tú puedes llegar a predecir ciertas cosas o ciertos fenómenos de la naturaleza o de lo que pasa en la vida del ser humano. Bien, yo creo que ya finalizamos esta clase. Agradecemos a todos por haber estado con nosotros. Alejandra, gracias por tu ayuda, por estar aquí. Pues no nos queda más decirles que
siempre resuelvan los ejercicios de su libro de texto apoyándose pues en lo que acabamos de trabajar. Y nos vemos la próxima semana en Lunes de Matemática. Adiós. La próxima.